Entonces, ¿cómo vamos a ocupar nosotros los datos estructurales en este ejemplo? Como mencionaba recién, este proyecto está armado, ¿no es cierto? Vamos a cerrar acá todas las ventanas. Tenemos desplegada la topografía, ¿no es cierto? Incluyendo la topografía del banco y los datos estructurales. Los datos estructurales fueron cargados a partir de los mapeos de bancos. Y los mapeos de bancos, que están hechos con un punto de inicio y un hinchazo, ¿no es cierto?, fueron cargados como si fueran sondajes. Y como tales, tienen una tabla de collares, una tabla de survey y y las tablas con los datos. Si nosotros haciendo doble clic, ¿no es cierto?, expandimos el árbol de la carpeta de drill holes, que son notar los sondajes, expandimos los sondajes y haciendo doble clic sobre cada tabla podemos ver la información que contienen, ¿no es cierto?, que es más o menos estándar, el hole ID, las coordenadas X y Z, la profundidad, etc. El survey, ¿no es cierto?, en el caso de los mapeos de banco, contiene una profundidad, que es el final del sondaje, y un dip y un azimuth. Entonces, cada winchazo contiene una medición, que está medida al final del winchazo, ¿no es cierto?, con el largo final y se ingresan los datos de la orientación como azimuth y como dip, ¿cierto?, de la línea. Si por ejemplo vemos algunas de las carpetas de mapeo que están importadas, ¿no es cierto? Cartilla Lito, ¿no es cierto? Están para cada winchazo, están ingresados los mapeos como intervalos codificados. Si nosotros arrastramos esto primero los collares a la ventana, ¿no es cierto?, podemos ver el inicio de cada sondaje. Lo vamos a poner acá en un color azul. Vamos a achicar un poco el tamaño de los collares. Y si arrastramos la cartilla Lito, podemos ver los mapeos de litología. Vamos a agrandar acá un poco la línea para que se vea bien, ¿no es cierto? Voy a apagar un rato la topografía y los puntos de sondaje. Entonces, estos son los winchazos, son los mapeos geológicos medidos en el banco, ¿no es cierto?, como mapeo de bancos. Y cada winchazo, ¿no es cierto?, es un sondaje aproximadamente horizontal. Además de los mapeos de bancos, se obtuvieron los datos estructurales, ¿no es cierto?, que están acá en la cartilla estructural. Si hacemos doble clic, vemos que estos datos están ingresados como un hole ID, una profundidad y un dip y un azimuth. Estas cuatro columnas son las más importantes, ¿no es cierto? Depth, ¿no es cierto?, es el metraje en el winchazo, que sería equivalente a la profundidad en un sondaje, ¿no es cierto?, a lo largo de la traza de sondaje. Pero en este caso es el metraje en el winchazo en donde fue identificada la estructura, y además aparece el dip de la estructura, y en el azimuth corresponde al dip direction de la estructura. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa proporción, con esa convención, ¿cierto? Azimuth, que se refiere al dip direction, ¿no es cierto?, es perpendicular al rumbo en la dirección del manteo, y el dip es el manteo. Y los demás son atributos. Polarity es un atributo estándar del leapfrog, que después vamos a ver para qué sirve. Esto no es necesario ingresarlo. Y el resto son atributos que permiten identificar y filtrar y agrupar las estructuras, ¿cierto? Entonces, estos son los datos de entrada, y la manera en que se representan, al ser datos estructurales, es como disco. Si nosotros arrastramos esto a la pantalla, vemos los discos que teníamos recién. Y al hacer clic sobre cada disco, podemos ver sus atributos, ¿cierto?